Queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Gusto en saludarles. Muy buena tarde para todos ustedes. Deseo que la bendición del Señor esté reposando abundantemente en sus vidas y en sus corazones. Bueno, pues bienvenidos a su clase iba a decir de espiritualidad cristiana, pero no, es de Apocalipsis. Bueno, bienvenidos a esta clase de literatura del Nuevo Testamento. Y estamos entonces acercándonos al corazón de todo aquello que ha rodeado y que ha dado origen o que le ha dado nacimiento a este libro que nosotros tenemos ya en el canon cristiano, que es el digno representante de la apocalíptica. Me gustaría saber, hermanos, si todos ustedes pudieron comprender cuál es la diferencia entre las dos edades. Cómo es que en la apocalíptica judía este concepto de las dos edades se marca profundamente en el concepto. Quisiera saber también si ha quedado perfectamente claro que el judaísmo desarrolla esta literatura encriptada porque evidentemente es un periodo de peligro, de persecución, y que imagínense que cayera un libro de estos en manos del imperio en turno, sean los griegos, sean los romanos, pues evidentemente la persecución iba a ser mucho más. Me gustaría saber también si ustedes ah, han podido o yo he sido capaz de transmitirles a ustedes que la apocalíptica judía en la mentalidad del judaísmo tiene que ver sí o sí con la persona, la figura del Mesías que va a inaugurar el reino de Dios, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con el mensaje del profeta Isaías donde el reino de Dios iba a ser anunciado, o iba a ser, perdón, no iba a ser anunciado, iba a ser establecido. Y entonces una vez que estuviera el reino de Dios establecido en la tierra, pues un montón de cosas iban a suceder. Eh, y entonces vendría un reino de paz, de justicia, de amor, de felicidad, ¿no? Donde el cordero iba a estar tranquilo con el león, donde la serpiente iba a estar tranquila con la paloma, algo así. Toda una experiencia de solaz y de felicidad. Bueno, espero que eso haya sido podido ser comprendido por cada uno de ustedes, porque a partir de esto entonces vamos a conocer cuál es el meollo que tiene que ver el libro nuestro, el Apocalipsis. Y el Apocalipsis también nos habla de estas dos edades. El Apocalipsis también nos habla de estas dos edades. Así que quisiera preguntar, hermanos que están en clase presencial, si tienen alguna duda de la clase anterior, si fue comprendida, porque ahora vamos a ver el aparato apocalíptico. Es decir, vamos a mirar un poco las claves de interpretación que tiene el Apocalipsis, ¿verdad? Pero estas claves de interpretación, recuerden, viene desde la mentalidad de los autores que escriben este libro, estos libros, perdón, porque vamos a hablar acerca del aparato apocalíptico en todo el sentido, principalmente el sentido del periodo intertestamentario, pero que también se va a ver reflejado ya en el libro del Apocalipsis, que es un libro que se escribe a finales del primer siglo. Así que si tienen alguna pregunta, hermanos y hermanas, por favor, si ha quedado claro, es importantísimo, porque si no, entonces nosotros seguiremos viendo el libro de Apocalipsis como un libro fantasioso, como un libro casi de Nostradamus, como un libro casi la bola mágica, ¿no? Del futuro. Y nada que ver, nada que ver. Tiene otro sabor. Se escribe evidentemente por una herencia cultural, literaria y teológica que tiene el autor de nuestro Apocalipsis en función de todo el fenómeno de la apocalíptica judía que se da en el primero y segundo siglo antes de Cristo. Bueno, ¿alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna duda? ¿Quedó claro todos esos tópicos que les he planteado? Emilia dice que sí. Buenísimo, Emilia.
Sí, yo quería preguntarle, Yo pensé que quería de todo bien. Adelante, Emilia, adelante. yo estuve allá con los judíos y ellos no creen que Jesús ya vino. Ujú. Es algo que a nosotros que estamos creyendo que Jesús ya vino, Él ya vivió acá en este mundo, que Él ya murió, ya resucitó. Para nosotros, para mí fue algo nuevo. Eh, es algo de que me costó mucho comprender y ahora que usted me está hablando es como que me está recordando todo. Muy bien, muy buena observación, Emilia, muy buena observación. Mire, como estamos viendo y vamos a ver hoy, la clase de hoy va a quedar mucho más clara. La concepción que tenían los judíos después del periodo de la restauración, nunca olviden, la restauración es el punto interesante. Ellos empezaron a acuñar una esperanza de que alguien los liberara, de que alguien los finalmente dijeran los judíos, finalmente somos un imperio, somos una potencia, finalmente ya nadie nos va a sojuzgar, nadie nos va a invadir, nadie nos va a matar, nadie nos va a llevar al exilio, porque hay una promesa de nuestro Dios que su reino se establecerá. Entonces empezaron como que a aumentar esa esperanza, ¿no? De que el reino de Dios o el reino de Yahvé se hiciera presente. Y para ellos lo más importante era la presencia del Mesías. La presencia del Mesías porque él era el que iba a inaugurar ese reino de paz, de amor, de bondad. Pero resulta que, como lo vamos a ver hoy, el Mesías debería tener ciertas características. Solo le voy a mencionar una, por ejemplo, como un ejemplo, como para decirle, y después de esta clase usted va a entender muchas cosas más. Para ellos el Mesías tendría que venir como un rey conquistador. Para nosotros es difícil entenderlo porque nosotros ya no tenemos conquistas acá. Ni en nuestros países no hay planes de conquista, de invadir Paraguay, por ejemplo, ¿no? Por lo pronto. No sé mañana, por lo pronto no tenemos eso. Entonces, para nosotros es muy difícil entenderlo, pero para el judaísmo del periodo intertestamentario, que estaban en ese momento bajo el imperio persa y luego bajo el imperio griego, pues evidentemente era como decir, ojalá venga el Mesías ya pronto en este carácter conquistador, victorioso, como eran los emperadores romanos, ¿no es cierto? Como era la figura, por ejemplo, de Julio César, que fue el emperador griego. Pues ellos pensaban que el Mesías iba a venir así, con esa impronta, con ese poder, con esos soldados, iba a ser una matanza y bueno, finalmente iba a destruir a todos y ya. Cuando viene nuestro Señor Jesucristo, el Señor viene de otra manera, viene de una manera diferente. No nace en palacio real, sino en un establo, ¿verdad? No nace con poder y autoridad, sino nace en pañales. No nace de un linaje de algún rey poderoso, ¿no es cierto?, que tuviera plata e influencias. Nace de una muchachita, ¿verdad?, que nadie le cree, que ha sido concebida por el Espíritu Santo y que además nace en la pobreza. O sea, no tiene plata. Cuando el Señor le dice a los judíos, yo soy el Mesías, o los discípulos interpretan que Él es el Mesías, los judíos dicen, pero ni ahí que Él va a ser el Mesías. ¿Y dónde está tu reino? ¿Y dónde está tu ejército? ¿O cuándo nos vas a decir que nos levantemos en armas para acabar con el imperio romano? Ya en ese momento imperaba el imperio romano. Y pues no, el Señor, su revolución no era con espadas, su revolución era con el amor. Entonces, cuando el Señor muere, pues los judíos dicen, ahora menos, porque mira la forma en que murió. Murió como un criminal, murió como un paria, ¿no? Uno que no es nada, diríamos. Entonces, los judíos dicen, no, él no fue el Mesías, fue uno de los tantos Mesías que existieron. Y a partir de allí, el judaísmo que no se convirtió a Cristo, siguen esperando la llegada del Mesías. Para ellos Jesús no es el Mesías.
Por eso es que cuando se anuncia el Evangelio, los primeros a los que se les anuncia el Evangelio de Jesús es a los judíos. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay judíos que aceptan a Cristo. Y dicen, sí, efectivamente Jesús es el que fue anunciado por los profetas. Y ahí nos hablan Marcos, Lucas, Mateo, Juan, ¿no es cierto? Nos hablan de eso. Y entonces, hubo un grupo de judíos que sí aceptaron a Cristo. A eso se les llamó judeocristianos, que aceptan a Cristo como el Mesías. Pero el otro grupo, que es ahora el que existe, que hay otro judaísmo eh, original, porque hay unos judaísmos que yo, perdón que lo diga yo así, pero que son parches pegados, que no son judíos realmente de cepa, que son judíos porque alguien les dijo, che, convertirte en judío y se hicieron judíos, pero no son de descendencia judía. Pero hay otros que sí son de descendencia judía, vienen directamente los judíos y ellos siguen sin reconocer a Jesús. Por eso nuestra tarea es predicarles también a ellos y decirles que de acuerdo a las escrituras antiguas, Jesús es el Mesías y que ahora nosotros lo esperamos en su segunda venida, pero él ya vino. El problema es que tanto esos judíos como los musulmanes, pues difícilmente van a aceptar a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Sin en cambio, nosotros los cristianos sí confesamos que Jesucristo es el Señor, es Dios, que ya vino por primera vez, que murió, resucitó, que está sentado a la diestra del Padre y que algún día, no sabemos cuándo, vendrá a la tierra para establecer su reino. Y de eso los cristianos estamos plenamente convencidos. Así que por eso es que hay algunos judíos que siguen creyendo que el Señor no es. Ahora en esta clase van a saber por qué más. No solo eso, van a entender otras razones que hicieron que el judaísmo dijera, ah, no, pues con razón ahora entiendo por qué no creyeron que Jesús era el Mesías de ellos. ¿Ok? Bueno, espero haber aclarado su punto, querida Emilia, y no se me convierta en judía, porque ahí sí, no. Mario, creo, amigo, creo que levantaste la mano. Sí, sí, por ahí, eh, ahora que nos hablabas de eso, quedé pensando en lo que había dicho Gamaliel, ¿no? Que si no iba a ser de Dios iba a pasar en poco tiempo. Y los judíos, para ellos también en un sentido, porque deberían entonces, si tomarían eso, dicen, bueno, ya pasaron 2000 años y siguen creyendo en este hijo de carpintero, ¿no? Ujú, Y se sigue difundiendo. Pero lo que por ahí va Eh, me acordé cuando nos hablaste la clase anterior y de lo que nos decías por qué el apocalipsis es así. Me acordé de algo que nos contaste, no sé si era el año pasado o primer año, de, de un amigo que tenías o un compañero que tenías que estaba en un país musulmán, si no me equivoco, ujú. y que por ahí para hablar por teléfono tenían que hablar o mensajear, hablar en código para que Sí. no lo descubran allá y que Ujú, ponerle, tenían que hablar de la empresa, del gerente, en esos códigos, ¿no? Y me vino como un ejemplo muy válido como para ponerlo a la par de lo que era, salvando las diferencias, ¿no? De lo que era el apocalipsis, de que no intervengan el teléfono de ellos en aquella época, ¿no es cierto? Y los terminen matando a todos por haber escrito algo. Entonces, por ahí creo yo, agarraban los romanos ahí el Apocalipsis y decían, ah, no, esto acá es simple poesía o algo que no lo entendían, ¿no es cierto? Y bueno, listo, pasó. ujú. Y lo vi medio, lo vi muy aparejado a eso, ¿no es cierto? De, del ejemplo que nos habías dado en su momento, ¿no? Sí, gracias amigo por recuperar esto. Yo lo había olvidado. Es correcto, es así. Por eso es que en un ambiente de persecución, pues siempre hay que cuidarse, ¿no? Con mi amigo hablábamos siempre en esos códigos, no era la iglesia, era la empresa. Entonces, si él hubiera escrito un libro, le hubiera escrito con esas palabras, ¿no? Con esas palabras. Y yo lo iba a entender.
y yo lo iba a entender, yo sabía qué estaba queriendo decir. Pero si ese libro apareciera después de 2000 años, ¿no? Con otras palabras, con otras categorías, con otras formas de pensamiento, con otras que a lo mejor la palabra empresa ni existiría dentro de 2000 años. No sabrían que era una empresa. Dice, "Sí, ¿qué era una empresa?" Entonces, ahí es lo que nosotros ahora nos conflictúa en algunas claves de interpretación del Apocalipsis, porque pues no sabemos qué eso significaba, pero lo que vos estás diciendo, amigo querido, es resaltar de que no es un libro que da miedo, y no es un libro que juegue al gato y al ratón. Todo lo contrario, es un libro con profundo mensaje de esperanza, eclesiológico, acuérdense, y cristológico por sobre todas las cosas, que lo lleva a un sentido pastoral. Y yo creo que si hoy vemos el Apocalipsis en un sentido pastoral, predicaríamos más del Apocalipsis en nuestras congregaciones, porque, bueno, insisto, necesitaríamos estar en persecución para entenderlo, pero hay un montón de cuestiones éticas, por ejemplo, de las iglesias que la verdad nos vendría muy bien revisar en la iglesia de Ameguino, en la iglesia de Loma Verde, en la iglesia de Bogotá, de Tlaxcala, del Dorado. La verdad estaría bueno revisar algunas cuestiones éticas que no estamos teniendo, ¿no? Por ejemplo, esa famosa frase que se da para muchos sermones, que le dice el ángel a la iglesia de Éfeso: has perdido tu primer amor. Hay que entender esa frase. Porque cuando ustedes leen la carta de Pablo a los Efesios, es una carta que habla interesantísimo del amor. Hay un himno cristológico interesantísimo en la carta a los Efesios. Bueno, ya. Lo que quiero decir es que desafortunadamente no voy a poder desarrollar muchas cosas en el Apocalipsis, pero sí voy a desarrollar con ustedes en todas estas claves que hemos estado viendo el capítulo 22. El capítulo 22 lo voy a abordar en una clase, lo vamos a interpretar, diríamos, para poner un ejemplo de cómo ustedes tendrían que hacer su trabajo final. De los temas que yo les voy a dar a elegir. Ustedes elegirán uno de esos temas que aparece en el libro y harán el trabajo de investigación y de interpretación. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra pregunta, hermanos? ¿Comentario, duda? Sí, me gustaría, veo, aclarar eso del Espíritu Santo, porque si Jesús no vendría todavía, no íbamos a tener el Espíritu Santo, ¿no? Claro, el Espíritu Santo viene en sustitución, diríamos, de Jesús. Jesús ahora sabemos que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, pero ha enviado su Espíritu Santo para guiarnos, ayudarnos, no como persona, sino como la presencia del Padre y del Hijo, acompañando a los cristianos y a los creyentes a una experiencia única de vida y de salvación. Evidentemente, el Espíritu Santo es, como dije, la presencia del Padre y del Hijo. Cuando nosotros vemos en el Apocalipsis solo encontramos dos tronos, no hay tres tronos. ¿Se dieron cuenta? No hay tres tronos. Si el Espíritu Santo fuera Dios o fuera una persona, pues también necesitaría su trono para sentarse, si no, ¿dónde se va a sentar? Y en el Apocalipsis solo vemos que está el trono de Dios y el trono del Cordero, ¿verdad? Son los dos tronos que maneja el Apocalipsis. Entonces, el Apocalipsis evidentemente es un libro que exalta al Padre y al Hijo como el Cordero inmolado porque Él es el que da la victoria. El Espíritu Santo es la presencia de ellos dos ahora, antes de que el Señor Jesús venga. Cuando el Señor Jesús venga, el Espíritu Santo será Él, ¿verdad? Será Él. Y cuando el Padre venga por segunda vez, el Espíritu Santo será Él, porque nosotros entendemos que el Espíritu Santo es el Padre y es el Hijo, no es una tercera persona. Así que hoy el Espíritu Santo nos sostiene para, en estos últimos días o en estos últimos tiempos, para esperar la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, su segunda venida, ¿no? Su segunda venida. Muy bien. Voy a compartir ahora la pantalla para hablar acerca de el aparato apocalíptico.
El aparato apocalíptico, hermanos y hermanas, son estas ideas que nos representan para poder entender con mayor precisión y propiedad este fenómeno apocalíptico, ¿verdad? Entonces, antes de entrar a nuestro apocalipsis, diríamos como tal, como dije, necesitamos conocer su origen, necesitamos conocer de dónde viene toda esta idea de las dos edades que se va a reflejar en un lenguaje simbólico, en un lenguaje apocalíptico. Entonces, para eso nosotros tenemos lo que se le llama el aparato de la apocalíptica, ¿verdad? El aparato de la apocalíptica. ¿Qué es esto? ¿Cómo debemos entenderlo? ¿Cómo lo definiríamos? Bien, la literatura apocalíptica tiene un esquema, sigue un esquema, es decir, hay líneas trazadas en un pensamiento apocalíptico que se va a desarrollar en un libro, en un escrito, en una literatura. Bien, este esquema que de manera generalizada ya depende el autor que tenga cada uno de los libros, pero el autor de cada uno de estos apocalipsis que se da en el periodo intertestamentario e incluso el autor nuestro, el Juan nuestro de nuestro apocalipsis, tiene como línea central este esquema. ¿Cuál es? Tratar de describir las cosas que sucederán en los últimos tiempos y las bendiciones que vendrán después. Es decir, como dije, la literatura apocalíptica anhela, sueña un futuro mejor. Evidentemente eso se habla de los últimos tiempos, cuando todo termine. Cuando algo termina, decimos, bueno, ya era su tiempo, ¿no? Ya era su tiempo. Bien, entonces, la apocalíptica lo que va a hacer es describir las cosas que sucederán en los últimos tiempos y estas bendiciones que vendrán después como signo de que finalmente las cosas se han cumplido, ¿verdad? De que finalmente el reino de Dios está sobre la tierra. Y las mismas imágenes aparecerán una y otra y otra y otra vez. El género apocalíptico, hermanos, vendrán estas cosas, ¿no? Y lo vemos nosotros en nuestro libro de Apocalipsis. Siempre, por así decirlo, trabaja con los mismos materiales. Y estos materiales tienen su lugar en el libro del Apocalipsis nuestro Apocalipsis, ¿ok? Así que este esquema que vamos a ver ahora, que son como claves de interpretación para que cuando ustedes analicen el libro de Apocalipsis, vean que a través de este esquema pueden sacar un montón de conclusiones válidas, ¿verdad? Sin llegar a estas noticias sensacionalistas o carentes de un sentido bíblico, ¿no? Sino que vamos a llegar a conclusiones mucho más acercadas a lo que pudieron entender los primeros cristianos. Así que vamos a ver cuáles son estas. Son 10, si no recuerdo, son 11, 10 u 11 que vamos a mirar que forman parte de estas líneas generales de, el Apocalipsis, ¿ok? De la literatura apocalíptica y que se refleja en nuestro Apocalipsis. La primera de ellas, en la literatura apocalíptica, hermanos, cualquiera que sea, como dije, los oráculos civilinos, el libro de Enoc, el testamento de Moisés, etcétera, etcétera, el Mesías era una figura divina. Siempre van a presentar esta literatura al Mesías como una figura divina, preexistente, otromundista, de poder y de gloria, esperando descender al mundo para iniciar su carrera conquistadora. Así que existía el cielo desde antes de la creación del mundo, antes de que fueran hechos el sol y la luna y las estrellas, y estaba reservado en la presencia del Todopoderoso. Bien, vamos a ver si podemos hacer el ejercicio, hermanos. Yo, evidentemente, estos libros no tengo, ¿verdad? El libro de Enoc y el libro del cuarto de Esdras,
Pero vamos a ver si lo podemos, un segundito, para verificar cómo esta literatura evidentemente viene con esta mentalidad de los autores de estos apocalipsis. Y déjenme ver si incluso ustedes pueden eh, buscar. Google nos ayuda en esto. Vamos a tomarlo con mucho detenimiento porque no siempre Google es muy fiable, pero déjenme ver si puedo. Estoy buscando en Google Enoch 48, versículos del 3 al 6. Ok, capítulo 48. El versículo 3 dice así, vean en este libro apocalíptico, estamos hablando de la apocalíptica de intertestamentaria, ¿ok? Solo para que ustedes vean cómo los autores intertestamentarios que escriben en clave apocalíptica estaban delineando la figura de cómo vendría el Mesías. Por eso es que cuando el Señor Jesús viene, hay cosas que no cuadran, ¿me explico? Y por eso hay mucha gente que no cree en Jesucristo. Dice Enoch 48:3, ya antes de que el sol y los signos fueran creados, antes de que las estrellas del cielo fueran hechas, su nombre fue pronunciado ante el Señor de los espíritus. Y el versículo 6 dice, por tal razón ha sido él elegido y reservado ante él desde antes de la creación del mundo y para siempre. Esto lo vemos en el libro de Enoc, que es el libro que está escrito en el género apocalíptico. ¿Ok? Ahora, tenemos también el capítulo 62. El capítulo 62, lo estoy buscando, 62, versículo 7 del mismo libro de Enoc, y dice el capítulo 62, versículo 7. Porque desde el principio el Hijo del Hombre fue ocultado, y el más alto lo preservó en medio de su poder y lo reveló a los elegidos. Ahora podemos buscar el cuarto de Esdras, ¿verdad? El cuarto libro de Esdras, en el capítulo 13:25, que dice así. No, este es creo que esta cita yo no la tengo aquí. A ver, tengo que descargar el cuarto de Esdras, pero no tendría oportunidad. Déjeme ver si, a ver, creo que aquí está. Capítulo 8, capítulo 9, 10, 12, es Esdras 20, 13, 25. A ver, aquí está el capítulo 13 y el 25 dice. En cuanto al varón, fíjense lo que dice cuarto de Esdras 13:25. En cuanto al varón que viste subir de en medio de la mar, este es aquel que el Altísimo conserva por muchos tiempos,
el cual por sí mismo librará a su criatura y él tomará el cuidado de los dejados. Lo que viste, que de su boca salía como un soplo con fuego y tempestad. No sé si le está haciendo eco esto a lo que nosotros leemos en nuestro Apocalipsis, y que ni tenía espada y ni algún otro instrumento de guerra, mas con todo eso deshizo con su ímpetu la multitud que venía a pelear contra él. Esta es la declaración. He aquí que vienen tiempos cuando el Altísimo vendrá a liberar a los que habitan en la tierra, y con el miedo de su venida hará atónitos los entendimientos de los moradores del mundo, etcétera, y sigue leyendo. Bueno, entonces fíjense cómo en esta literatura apocalíptica el Mesías es una figura divina que existió mucho antes de que fueran hechos los cielos y la tierra, es decir, alguien que es eterno, ¿verdad? Otro mundista, es decir, fuera de este mundo, que está lleno de poder y de gloria, que espera descender del cielo para iniciar, viste, con victorioso, con su presencia, el ímpetu de su presencia, destruir a todos sus enemigos. Por eso vemos que este Mesías existía en el cielo desde antes de la creación del mundo y que fue antes de que fuera hecho el sol, la luna, las estrellas, y está reservado en la presencia del Todopoderoso. Y entonces, en ese sentido, con esa figura poderosa de gloria, de conquistador, del rey que viene a reinar, pues en esta literatura nos manifiesta que el Mesías vendría a abatir a los poderosos de sus alturas, vendría a destronar a los reyes de la tierra y a romperles los dientes a los pecadores, ¿no? Fíjense, todas estas cosas se esperaban que hiciera el Mesías. Y volvemos otra vez al libro de Enoc, ahora en el capítulo 42, versículos del 2 al 6, y vemos cómo esta literatura dice lo siguiente. 42 del 2 al 6. La sabiduría fue a habitar entre los hijos de los hombres y no encontró sitio. Entonces la sabiduría ha regresado a su hogar y ha tomado su silla entre los ángeles. Y la injusticia ha salido de sus cuevas, ha encontrado a los que no buscaban y ha habitado entre ellos, como la lluvia en el desierto y como rocío sobre la tierra sedienta. Ah, la sabiduría no entra en un alma que hace el mal, ni habita en un cuerpo sometido al pecado. A ver, perdónenme, pero aquí ya mi Google me mandó a Baruch, me mandó a Proverbios. Mm. No, acá, perdónenme, la página que estoy consultando me cortó. Estaba leyendo en 42 del 2 al 6. Déjeme ver 48. Ustedes pueden hacer el mismo ejercicio si tienen su celular cerca. 48 del 2 al 9. Es que en algunos donde estoy buscando sí que faltan esos versículos. Dice Enoch, déjenme leer esta parte que tengo acá, dice Enoch 48 del 2 al 9. En ese momento ese hijo del hombre fue nombrado en presencia del Señor de los Espíritus y su nombre ante la cabeza de los días. Ya antes de que el sol y los signos fueran creados, antes de que las estrellas del cielo fueran hechas, su nombre fue pronunciado ante el Señor de los Espíritus.
Él será para los justos un bastón en el que pueda apoyarse y no caer. Será luz para las naciones y esperanza para los que sufren. Todos los que habitan sobre la tierra se posternarán y lo adorarán, alabarán y bendecirán y celebrarán con canciones al Señor de los espíritus. Por tal razón ha sido Él elegido y reservado ante Él desde antes de la creación del mundo y para siempre. La sabiduría del Señor de los espíritus lo ha revelado a los santos y a los justos, porque Él ha preservado el destino de los justos, porque ellos han odiado y despreciado a este mundo de injusticia y han odiado todas sus obras y caminos. En el nombre del Señor de los espíritus, porque su nombre serán salvados ellos, y Él vengará sus vidas. En estos días los reyes de la tierra y los poderosos que dominan la tierra tendrán el rostro abatido a causa de la obra de sus manos, porque del día de su angustia y aflicción no se salvarán. Los entregaré en las manos de mis elegidos, como la paja en el fuego arderán frente a la cara de los santos, y como el plomo en el agua serán sumergidos frente a la cara de los justos. Así serán sumergidos frente a la cara de los justos y no encontrarán más rastros de ellos. Capítulo 62, versículos del 5 al 9. Dice este libro de Enoc: se mirarán los unos a los otros aterrorizados, bajarán la mirada y la pena se apoderará de ellos cuando vean a este hijo de mujer sentado sobre el trono de su gloria. Y los reyes y los poderosos y todos los que dominan la tierra alabarán, bendecirán y ensalzarán a quien reina sobre todo lo que es secreto. Porque desde el principio el Hijo del Hombre fue ocultado y el más alto lo preservó de su poder y lo reveló a los elegidos. La asamblea de los elegidos y los santos será sembrada y todos los elegidos se sostendrán en pie en ese día, pero los reyes, los poderosos, los dignatarios y los que dominan la tierra caerán ante él sobre sus rostros, adorarán y pondrán su esperanza en este Hijo del Hombre y le suplicarán y le pedirán misericordia. Y finalmente, Enoc 69, del 26 al 29, me parece interesante que leamos estos pasajes para que se den cuenta que la literatura apocalíptica, lo que nosotros leemos en nuestro Apocalipsis, no es algo que nació de la nada, nace de esta esperanza mesiánica. Y dice el capítulo 69, 26 al 29, y hubo gran alegría entre ellos y bendijeron, glorificaron y ensalzaron porque el nombre del Hijo del Hombre les había sido revelado. Y se sentó en el trono de su gloria, y la suma del juicio fue dada al Hijo del Hombre, e hizo desaparecer y destruir a los pecadores de la faz de la tierra y a los que habían sido guiados al el mundo descarriado. Serán atados con cadenas, encarcelados en su lugar de reunión de destrucción, y todas sus obras desaparecerán de la faz de la tierra. Y desde ahora nada será corruptible, porque aquel Hijo del Hombre ha aparecido y se ha sentado en el trono de su gloria, y todo mal pasará delante de él, y las palabras de aquel Hijo del Hombre saldrá, y sed fuertes ante el Señor de los espíritus. Bueno, dos cositas vemos acá, ¿verdad? Eh, Cuando dice que vendrá a batir a los poderosos de las alturas, destronar a los reyes de la tierra, a romperle los dientes a los pecadores, eso dice nuestro Apocalipsis, será el lloro, más bien, perdón, el Apocalipsis de Mateo, dice será el lloro y el crujir de dientes, ¿no? O sea, el dolor que provoca que un diente se te rompa. Eso, quien escribió eso seguramente sabía lo que era que un diente se te rompiera o que un diente estuviera mal, ¿viste? Infectado. Todos sabemos lo que es. Bueno, algunos saben peor, ¿no? ¿Cómo es? En la apocalíptica no había nada humano ni benigno en el Mesías. Todo era divino, era una figura divina de gloria, poder vengativo ante quien la tierra tiembla de terror.
Entonces, acá el Mesías no tenía rasgos humanos, ¿no? No tenía rasgos ah, débiles, sino más bien todos sus rasgos del Mesías eran rasgos poderosos de conquista, de gloria, de poder, de autoridad, de sometimiento. Eso era lo que se reflejaba en la literatura apocalíptica respecto del Mesías. Y que muchas de las expresiones que encontramos en estos libros intertestamentarios, que para nosotros son apócrifos, porque muchos de ellos son más fantasiosos que otra cosa, pero por la misma necesidad de escribir en términos encriptados, muchas de esas cosas aparecen en nuestro libro de Apocalipsis, ¿no? ¿Cómo se refleja Jesús en el libro de Apocalipsis? Con una figura gloriosa, ¿no? Con una figura divina, una figura poderosísima. Vean ustedes lo que dice Apocalipsis en la visión del Hijo del Hombre, en el capítulo 1, que dice, vi y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Estoy leyendo nuestro Apocalipsis, capítulo 1. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su mano siete estrellas, de su boca salió una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto. Vean entonces en término apocalíptico cómo el Mesías se presenta con esta eh, visión, ¿verdad? Sobrenatural que hace que incluso el autor, Juan, pues caiga este, eh, eh, como muerto. Imagínense la impresión que eso podría tener. ¿Ok? Entonces, esta es la primera rasgo o esquema que en la literatura apocalíptica nosotros encontramos. ¿Ok? Segundo, segundo esquema o línea de pensamiento en la apocalíptica sobre los últimos tiempos. La venida del Mesías sería precedida por la vuelta de Elías, ¿no? Porque era quien le prepararía el camino. Vean lo que dice nuestro libro de Malaquías, con el que cierra el Antiguo Testamento. Y Malaquías cierra con esta idea, ¿verdad? Con esta idea. Este libro profético nuestro cierra con la idea de Elías. Dice el capítulo 4, versículo 5. He aquí, yo os envío el profeta Elías. A ver, recordemos, hermanos, Malaquías es un libro que se escribe en la restauración. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, se escribe en el periodo de la restauración. Ahora, el profeta Elías ya había muerto hace muchísimo tiempo porque el profeta Elías predica en el reino del norte. Y fíjense, en el 722 o 721 fueron destruidas las tribus del norte, incluido y muerto ya mucho tiempo atrás el profeta Elías y el profeta Eliseo. Así que han pasado muchísimos años desde que el profeta Elías había vivido. Sin embargo, en el pensamiento de los profetas, Elías sigue teniendo un papel fundamental, un papel muy importante. Y dice versículo 5 de aquí, yo os envío el profeta Elías. O sea, Elías ya no vive, pero está la idea de que sería enviado el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Antes de que todo esto termine, antes de que todo esto sea consumido, porque ese era el pensamiento de los profetas, ¿no? Todo será consumido, destruido, quemado, como paja en el horno, ¿verdad? Una paja en el horno no dura más que un microsegundo. Dice, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible, y dice, vean lo que dice del profeta Elías.
Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y así se cierra para nosotros el Antiguo Testamento. No para la Biblia hebrea. Recuerden que la Biblia hebrea cierra con crónicas, pero para nosotros cierra con este mensaje. Fíjense entonces el pensamiento que había ya en la época de la restauración y después en la época intertestamentaria, que Elías se pondría sobre las colinas de Israel, decían los rabinos, ¿verdad? Ese era el pensamiento que vinieron desarrollando los rabinos judíos, y dice que Elías se pondría sobre las colinas de Israel en una señal, evidentemente. Nadie que se pare en una colina se va a mirar, hermanos. Eh, a menos que la colina sea muy, muy, muy rasa, o sea, que no haya ningún árbol y demás, y que la colina sea muy, muy bajita. Entonces ahí sí podría verse. Pero aquí se habla de las colinas de Israel, es decir, como que por encima, en la cumbre, los rabinos decían que Elías se pondría en ella y anunciaría la llegada del Mesías con una voz que resonaría desde un extremo hasta el otro de la tierra. Bueno, la figura entonces de Elías, en este sentido de anunciar eh, que de alguna manera Elías vendría o estaría presente o haría este acto grandioso, era el signo más convincente de que el Mesías ya ha llegado, ¿no? Entonces, cuando el Señor Jesús nace o el Mesías viene, pues no hay esto, ¿verdad? Elías no aparece. Es más, lo que hay según el Evangelio de Lucas es un coro de ángeles que anuncian la llegada o el nacimiento de Jesús. Un coro de ángeles que cantan gloria a Dios en las alturas y pase la tierra a los hombres que son buenos. Pero entonces no aparece Elías, ¿no? Fíjense que todos los que estarían en opresión estarían pendientes de que Elías vendría. ¿Por qué creen ustedes que los evangelistas, cuando hablan acerca de la transfiguración, quién se le aparece a Jesús al lado, a su derecha y a su izquierda? Pues a los que dice Malaquías. Porque Malaquías en el capítulo 4, en el versículo 4, yo leí el 5, pero el versículo 4 de Malaquías dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes de todo Israel. ¿Quiénes aparecen en la transfiguración? Pues Moisés y Elías. Moisés, que simboliza la ley, y Elías, que simboliza el profetismo. Así que Jesús, los evangelios nos dan cuenta de que Jesús es superior a Elías. Elías no habla, ¿eh? Moisés no habla, al menos no de alguna manera que nosotros podríamos entenderlo. El único que habla son los discípulos, ¿no es cierto? Que dicen: bueno, Señor, haremos enramadas para ustedes, o haremos tabernáculos para ustedes, pero no hay una idea de esto. Elías y Moisés hablan solamente con Jesús, pero no sabemos qué dicen. No hay este anuncio. El texto solo dice: y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús, que hablaban con él. Es decir, la ley y los profetas dialogando con Jesús, y cuando se escucha la voz en el relato de la transfiguración, la voz dice: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo contentamiento, a él oír. No es Moisés, no es Elías, sino es Jesús. Pero en la mentalidad judía, el Mesías iba a ser precedido por la llegada de Elías, ¿verdad? Que al que vemos que es el precursor, el que anuncia, no es Elías, sino Juan el Bautista. Pero fíjense que Juan el Bautista tiene toda la línea del profetismo, toda la línea del profetismo. Así que podríamos decir que no vino Elías, pero vino Juan el Bautista, porque Juan el Bautista es un profeta, en la línea del profetismo de Israel.
pero no fue el profeta Elías como se había anunciado. Entonces, vemos primero la idea del Mesías, un Mesías conquistador, un Mesías rey, un Mesías que con su sola presencia destruirá a todos, que lo vemos nosotros en nuestro Apocalipsis, ¿no? Dice nuestro Apocalipsis en el capítulo 1, versículo, todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y segunda, el tema de Elías. Muy bien. Tercer esquema o tercer línea de abordaje que se da en la apocalíptica, tanto en el periodo de la restauración, en el periodo intertestamentario, con nuestro apocalipsis. El terrible último tiempo, ¿verdad? Así se mencionaba, el día terrible de Yahvé, como lo vimos en Malaquías, ¿no es cierto?, en Joel, en otros profetas, o en la literatura intertestamentaria, se le conocía como el parto del Mesías, el parto. La llegada del Mesías se presentaría tan repentinamente como los dolores a la mujer encinta. Esto era una señal característica. No iba a haber un anuncio como tal, sino que llegaría rápidamente, como cuando una mujer se le rompe la fuente y está próximo a nacer el bebé. En los evangelios se presenta a Jesús en este mensaje apocalíptico que encontramos en los evangelios. Se presenta a Jesús diciendo las señales del fin con estas palabras. Y eso lo vemos claramente tanto en Marcos 24 como en Mateo 24 como Marcos 13. Todas estas cosas serán el principio de los dolores, dice, o de dolores. Pueden checarlo en sus Biblias y ver lo que dice Mateo 24, versículo 8, que dicho sea de paso, el capítulo 24 y 25 de Mateo están en género apocalíptico, ¿verdad? El discurso que pone Mateo en labios de Jesús es en corte apocalíptico, ¿ok? Y dice Mateo 24, 8, y todo esto será principio de dolores. Marcos, que seguramente es el primero que lo entiende, porque de ahí lo toma Mateo, Marcos 13:8 dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principio de dolores son estos. Ahora, la palabra para dolores, ¿verdad?, es Odinaí, que quiere decir literalmente dolores de parto, ¿verdad? Bueno, el dolor de parto tiene dos características. Una, que en sí misma es un dolor. No sé, mis hermanas que tuvieron seguramente sus hijos de forma natural y no por cesárea, saben lo que es un dolor de parto, ¿no? Es profundo, es muy fuerte. Dicen incluso que si un hombre experimentara el dolor que experimenta una mujer en el parto, no sobreviviría. O sea, es muy fuerte. Eso quiere decir entonces que los últimos tiempos estarán marcados por dolor muy fuerte, ¿verdad? Muy fuerte, por mucho quebrantamiento, por mucho dolor. Y entonces, esa es la primera situación que vemos en la expresión dolores de parto. Ahora, lo segundo es que los dolores de parto llegan de repente y cuando llegan, listo, eh, el niño va a nacer. En este caso, cuando empieza así todo este sufrimiento que viene precedido, según por guerras, hambres, pestes y demás, pues entonces el Mesías vendrá. Ahora, ¿qué sucede con esto? Pues sucede evidentemente que esto ha sido dicho desde antes de que Jesús viniera, ¿no? Y
Después de que el Señor vino, por eso es que cada vez que hay una guerra, un hambre, una pandemia, cualquier cosa a la que nos hemos enfrentado, decimos, es el tiempo del fin, ya Cristo viene. Pero esto es una señal, solo una señal. Y esta señal ha acompañado al ser humano desde siempre, hermano, siempre. Desde, por ejemplo, cuando hizo erupción el Vesubio, ¿no? En el primer siglo, seguramente todos pensarían que ya sería el fin del mundo, pero pues no, todavía estamos acá. Así que esta sería como que la idea, el sentimiento, el sentir de lo que se esperaría de la llegada del Mesías, como un dolor de parto, ¿verdad? Como un dolor de parto. Bien, cuarto esquema que encontramos para entender el Apocalipsis. Los últimos días serían un tiempo de terror, un tiempo de miedo, un tiempo de alboroto, ¿no? De confusión, de un montón de cosas. Vemos tres características. Primera nos lo dice Sofonías 1:14, donde el profeta Sofonías, hablando de ese día terrible de Yahvé, va a manifestar, ¿no es cierto?, que hasta los hombres más hombres, ¿no? Esos hombres que dicen, yo no lloro porque soy hombre. Bueno, hasta esos serían como niñitos, ¿verdad? Como niñitos queriendo esconderse y llorando y demás. Dice el profeta Sofonías en el capítulo 1, versículo 14, cercano está el día grande de Yahvé. Ese es Sofonías 1:14. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Vean, está ahí, a la nada de que el reino de Dios venga como un día terribilísimo. Es amarga la voz del día de Jehová y dice, gritará allí el valiente, ¿no? Hasta el valiente va a chillar como niño pequeñito. Fíjense entonces la metáfora que está usando no significa que solamente los valientes van a llorar ese día, es una metáfora. Está en término de simbolismo. Lo que nos está diciendo es que no habrá nadie que no sienta miedo, ¿verdad? Que no sienta miedo ante el día terrible, grande de Jehová. Otra característica es que los habitantes de la tierra temblarían. El profeta Joel nos lo dijo en el capítulo 2, versículo 1, y dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Entonces, los días últimos, según la apocalíptica, serían días muy complicados. Pero los profetas no están diciendo que el pueblo tiene que clamar para que el valiente no chille o para que los habitantes de la tierra no tengan miedo. No, simplemente está diciendo, bueno, eso tiene que suceder porque sería lo que marcaría la llegada del Mesías, ¿verdad? Y la gente estaría aterrada de miedo buscando algún sitio donde esconderse y no podrán encontrarlo. Déjenme ver si puedo encontrar aquí en Google el libro de Enoch en el capítulo 102, versículos del 1 al 3. Dice este libro intertestamentario en línea de Apocalipsis. En esos días, si Él lanza sobre vosotros un fuego terrible, ¿a dónde huiréis? ¿Y cómo salvaréis? Y si lanza su palabra sobre vosotros, ¿no estaréis consternados y no temblaréis?
Todas las luminarias serán presas de un gran temor y la tierra entera estará aterrada, temblará y se alarmará. Todos los ángeles ejecutarán sus órdenes y buscarán ocultarse a sí mismos de la presencia de la gran gloria. Los hijos de la tierra temblarán y se estremecerán, y vosotros pecadores seréis malditos para siempre y no tendréis paz. Vean entonces cómo era la imagen, la idea que se tenía para entender lo que iba a suceder. Esto lo vemos también en el mensaje de Jesús, en el capítulo 24. ah, dice el versículo 29: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Estoy leyendo Mateo 24. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, etcétera, ¿no? O sea, ahí dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Evidentemente esto es en clave apocalíptica, porque la generación de Jesús pues ya pasó y esto no ha sucedido. Así que los últimos días, según en la clave apocalíptica, incluso hay otro pasaje, no estoy recordando ahora, donde dice: y dirán a las montañas, a los montes, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia de aquel que ha venido. O sea, es tan fuerte, es tan poderoso el pensamiento de lo que sucederá en los últimos días, que evidentemente serán precedidos por el terror, por el miedo, por el llanto, por el crujir de dientes, por todas estas cosas que sucederán, ¿no? Así que cada vez que nosotros vemos alguna situación así, pues sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos, pero no quiere decir que sean ya los últimos tiempos. Estamos viviendo últimos tiempos. Así debemos nombrarlo. Estamos viviendo últimos tiempos, no los últimos tiempos. Sáquenle el artículo, los, y entonces nos ubicará a decir: estamos viviendo últimos tiempos, ¿verdad? Porque vemos hambres, guerras, un montón de cosas que están sucediendo en el mundo que causan mucho dolor, mucho quebranto, pero no sabemos si será en esta generación que sea el fin del mundo, o sea, en otra generación. Bueno, vamos a ver una más, la quinta. Los últimos días serán un tiempo en el que el mundo será sacudido. Sacudido, fíjense. ¿Usted ha sacudido algún día un árbol? Bueno, esa es la idea que se tiene de sacudimiento. Un tiempo de cataclismos cósmico en el que el universo, tal como se conoce, va a desintegrarse. Las estrellas se apagarían o se extinguirían. El sol, que da luz, se volvería oscuro y la luna sería sangre. Bueno, el profeta Isaías en esta línea, ¿verdad?, de símbolo, dice en el capítulo 13, versículo 10: por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Este nos dice el profeta Isaías. Ahora, el profeta Joel será mucho más abundante en estas ideas, y dice el profeta Joel:
El profeta Joel, capítulo 2, versículo 30, dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día terrible y espantoso de Jehová. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. O sea, eso ya es el universo. Todos sabemos que pertenecemos a un sistema solar que tiene como estrella mayor el sol, ¿verdad? Y la luna que es nuestro satélite, pero todo esto está fuera ya de la Tierra. Así que fíjense que el sol, evidentemente, nuestro sistema solar es un grano de arena en la playa del mar, porque nuestro sistema solar ante el universo, hermanos, somos nada, diríamos, nada en lo absoluto. O sea, hay un sistema, muchas galaxias, constelaciones, infinidad de estrellas y demás, ¿no? Pero vean cómo se volvería sangre. Y el capítulo 3 versículo 15 dice, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Imaginen las estrellas. Nosotros no vemos todas las estrellas que hay, solamente las que podemos ver en nuestra galaxia, en nuestra Vía Láctea, que se le conoce. Pero las demás, ¿no? Entonces, todas esas se apagarían. Fíjense todo el esquema, ¿no? Todo el tema a nivel cósmico. Los oráculos civilinos dicen, el firmamento se descompondría en ruinas, habría cataratas de fuego devorador, la creación se volvería una masa fundida, según los oráculos civilinos 3, 83 al 89. Las estaciones no guardarían su orden, no habría noche ni aurora, según los oráculos civilinos. Vean entonces cómo esto en clave de Apocalipsis, ojo hermanos, por favor, esto debe ser muy importante que lo entendamos. En clave apocalíptica. Dice que va a suceder. No está hablando de una forma literal. Lo que está diciendo, hermanos, es que el día de Jehová, el día de Yahvé, el día en que venga el Mesías y establecería su reino sobre la tierra, sería un efecto cósmico. El Mesías es mucho más grande que el sol, que la luna, que las estrellas, y que todos estos fenómenos naturales que se describen como símbolos, ¿verdad? Quedan opacados, quedan en la nada ante la presencia gloriosa del Mesías, de Yahvé. ¿Me explico? Entonces, si usted en algún momento está esperando que la luna se convierta en sangre o el sol deje de alumbrar, bueno, hermanos, eso sería ir en contra de la naturaleza, porque finalmente ustedes saben que la tierra necesita el sol para vivir. Y todos sabemos que donde vamos a vivir, pues es aquí en la tierra. Entonces no podríamos vivir sin eso. Aunque si bien es cierto, Apocalipsis dice, ustedes ya no van a necesitar el sol porque la luz del Señor los resplandecerá. No tienen más necesidad de luz de sol, ni de luz de lámpara, ni de luz de día, porque el Señor Dios los iluminará. Es esto, hermanos, de decir en clave apocalíptica que la llegada del Mesías será, eh, no, ¿cómo decirles? Grandiosísima, poderosísima, que alcanzaría los niveles del universo que nosotros ni siquiera alcanzamos a comprender. ¿Ok? Ni siquiera nosotros alcanzamos a comprender. No sé si en internet aparezca los oráculos civilinos, voy a ver. Yo tengo estos libros, me parece, en digital, que es, creo, no estoy seguro. Déjeme ver si aparece en Google los oráculos civilinos, capítulo 3, 83 al 89.
No, no me aparece en Google los oráculos, el libro de los oráculos civilinos. Bueno, pero lo que quiero decir es que en esta literatura lo que se marca es esta idea apocalíptica. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar aquí la clase, hermanos, y quisiera preguntar si hay alguna duda, pregunta o comentario. Estamos viendo cuáles son estas líneas generales de pensamiento como esquemas que los autores que están mirando los últimos tiempos con la llegada del reino de Dios o con la llegada del Mesías, se hacen presentes de alguna u otra manera y que están en nuestro Apocalipsis. Por eso el Apocalipsis nuestro dice que habrá cielos nuevos y tierra nueva, ¿no? Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva y vi descender de los cielos la santa ciudad de Dios, Dios viniendo a morar. Además dice, la tierra pasó, el mar no existe más, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como esposa, ataviada por su marido. Es una metáfora. Y oí una gran voz del cielo que decía: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Es decir, al final de todo esto hay triunfo, hay victoria, y es Dios manifestándose. Pero para eso tiene que darse toda esta idea de la apocalipsis. ¿Ok? Hasta aquí vamos 5 características, ¿no? ¿Cómo sería el Mesías? La figura de Elías. Vimos el tema de los aspectos cósmicos, etcétera. Bien, ¿alguna pregunta, hermanos y hermanas? ¿Alguna duda, algún comentario que quieran hacer al respecto? ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? Vamos encontrándole sentido también, ¿no es cierto?, al texto bíblico en sí mismo. Como dije, el Apocalipsis no nace de la nada. El Apocalipsis nace de una tradición bíblica, diríamos, nuestra, con los profetas que hemos citado, pero también de este esquema de aparato apocalíptico que es heredero de, el periodo intertestamentario. ¿Ok? Bueno, ¿dudas, preguntas? Bien, si todo está perfectamente confuso, bueno, pues seguimos así y nos vemos mañana. Vamos a terminar con las 6 aspectos que maneja la apocalíptica y cómo se plantea esto en función de la palabra o de la frase los últimos tiempos. ¿Ok? Bueno, gente linda, Dios los bendiga, cuídense mucho, les mando un gran abrazo, nos vemos mañana, Dios mediante. Chao.